Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. En el video que vamos a ver a continuación, vamos a escuchar pues al Padre Oswaldo Agudelo, que nos va a colocar el dedo en la llaga y nos va a hablar sobre ese buenismo católico en el cual todos nosotros canonizamos a todo el mundo en los funerales. Oh, fulano, ya está descansando, ya está con el Señor. Y eso puede sonar muy bonito, pero eso no es bíblico. Y cuando algo no es bíblico, por más consuelo que nos dé, se convierte en una mentira espiritual o incluso lo podemos llamar una mentirijilla piadosa. La Sagrada Escritura no dice que cuando tú y yo muramos, automáticamente estamos en el cielo. Al contrario, la Biblia comienza recordándonos una verdad muy dura, pero absolutamente clara. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. No dice luego viene una fiesta automática en el cielo, sino dice juicio. Nos presentamos ante Dios para que Dios nos diga si vamos al cielo, nos condenamos o tenemos que pasar por el purgatorio para limpiarnos de todos esos pecados, todas esas reliquias de pecado, todos esos apegos que teníamos en el mundo, pero difícilmente iremos directamente al cielo, porque juicio significa discernimiento, separación, un examen. Jesús mismo lo explica con una dureza tremenda en San Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Pues bien, vamos a escuchar al padre Osvaldo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver la opinión, ¿verdad?, del sacerdote sobre el pensamiento de nosotros los católicos en el momento de que cuando alguien fallece, pues enseguida vamos a canonizarlo, ¿no? Ya lo declaramos santo y ya directamente entra al cielo, conllevando eso un gravísimo peligro para la salvación de las almas. Adelante. El santo cura de Ars habla de algo bien. Todo católico, miren esto, todo católico, ya sea practicante o dietético, cree que va para el cielo. Todo. Cuando yo ya me vaya a morir, me confieso y listo, limpio todo y para el cielo. Y hay una palabrita que escucho mucho y es, yo me contento con llegar al purgatorio. Les tengo malas noticias. Todo aquel que apunta al purgatorio, en su mayoría, va para el infierno. Estas son revelaciones privadas de Santa Gertrudis de Helfta, del santo cura de Ars, de Padre Pío, porque nos explica el Señor en la Biblia que la mediocridad y las aguas tibias, Él las escupe de su boca. Nosotros siempre debemos luchar por llegar a la santidad. Cuando yo lucho por mi santidad, hay una alta probabilidad de que llegue al purgatorio. Es muy rara la persona que puede decir murió y va en volador para el cielo. Una verdad como un templo de grande.
¿Cuáles son los católicos que se condenan? Los católicos mediocres. Los que dejamos todo para el final. No, ya me confesaré, ya iré a misa, ya rezaré. Todo eso que vamos dejando para mañana, pero es que llega mañana y tampoco. Mañana. ¿Verdad? Es un bucle en el cual entramos y no vamos nunca a misa, no nos confesamos, no comulgamos, no comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no rezamos, nos convertimos en cristianos mundanos, porque ¿cuántos cristianos hay que incluso van a la iglesia y no llevan una vida acorde con que nos exige la iglesia? La iglesia nos exige varias cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es madre. Y como madre te aconseja. Y te aconseja solamente cosas buenas para que tú logres la santidad. ¿Y cómo logro la santidad? En primer lugar o en primera instancia, yo siempre digo que el primer paso para ser santo es querer ser santo. Yo te pregunto, hermano, y quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. No seas cobarde. Escríbemelo ahí. José Manuel, quiero ser santo. O tu hermana, quiero ser santa. Dímelo ahí. No seas cobarde. El primer paso es querer ser santo. A partir de ahí comienza un camino como estrecho, como hemos leído antes, en San Mateo 13. Tenemos que caminar por el camino ancho. ¿Por qué? Porque estrecho, perdón. Porque por el ancho nos perdemos. ¿Qué ocurre cuando el camino es ancho? Es amplio. Pues nos podemos desviar. El Señor está allí, pero tú y yo vamos a tratar de esquivar todo eso y vamos a ir despistadillos por el camino, ¿verdad? Porque no estamos enfocados en lo que tenemos que estar. Eso me recuerda un poco, ¿no? A cuando el Señor caminaba sobre las aguas. Y San Pedro, bastante impetuoso, él, Señor, quiero ir a donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven, no temas, ven. Hoy el Señor te dice igual, tú quieres estar donde yo estoy, en el cielo, ven, no temas. Aquí estoy. No mires a los lados, decía el Señor, sino quédate mirándome a mí, fijo en mí. ¿Qué ocurrió? El apóstol comenzó a andar por el agua. ¿Pero qué ocurrió? Comenzó a tener miedo, porque en la vida vamos a pasar miedos, muchos miedos. Pero si nos desenfocamos de Dios, tú y yo nos hundimos. Por eso el Señor, ¿qué dijo? No mires a los lados, míreme a mí. Si tú y yo tenemos nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Cristo, no nos hundiremos. Pero no tenemos que mirar ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. El Señor te dice, ven, aquí estoy, camina, ven, acércate a mí. Pero ¿qué ocurre? Tú y yo, despistados que somos, nos ponemos a mirar las cosas del mundo y nos hundimos y ya perdemos toda perspectiva. Fíjate, hace ya 2 años ya, sí, 2 años del fallecimiento de un tío mío al que yo estimaba muchísimo, muchísimo. Creo que lo conté en alguna ocasión. Pues fíjate, en la misa que fue por la tarde, el templo estaba a rebosar. No cabía un alma, nunca mejor dicho. El sacerdote, a mi parecer, estuvo de pena. Y ahora te voy a explicar por qué estuvo de pena. Porque ese señor no aprovechó ese momento en el cual el templo estaba lleno hasta en la puerta pues había gente que se agolpaba y perdió la oportunidad de decir a toda esa gente que quizás no sabemos cuándo volverán a pisar un templo, cuándo van a ir a una misa, no lo sabemos. Quizás la última misa que fueron fue
cuando hicieron la primera comunión, y no aprovechó, en primer lugar, de hablar sobre las cosas últimas, el cielo, el infierno, el purgatorio, rezar por ese alma, por el alma de mi tío, de cuerpo presente. Y se puso a hablar que si él de joven él fue carpintero, que si él para allá, que si él para acá, y yo me echaba las manos a la cabeza. Hablando de cosas personales, que no tenían nada que ver con el momento tan íntimo y tan duro que se estaba viviendo allí. Y quitándole hierro al asunto. A ver, alma de cántaro, perdiste la oportunidad de catequizar a un montón de gente. Enseñar de que existe un Dios que nos ama por encima de todas las cosas. No aprovechó el momento para hablar del cielo, para hablar del infierno y para hablar del purgatorio. ¿Por qué? Porque en el subconsciente de todos pensamos que mi tío ya estaba en el cielo. Yo, gracias a Dios, me preocupé para que mi tío recibiera los últimos sacramentos. Y así fue. Recibió la unción de enfermos, mi tío ya estaba a escasas horas de fallecer, inconsciente, sedado, y solamente pudo recibir la unción de enfermos. No pudo confesarse, no pudo recibir la Eucaristía, pero recibió ese bendito sacramento. Y yo no puedo decir, aún así, que mi tío haya ido directamente al cielo. No. Quizás mi tío ha estado en el purgatorio o está en el purgatorio, no lo sé. Yo he pedido mucho por él, he ofrecido misas por él, comuniones por él. Y yo confío en la misericordia de Dios de que mi tío al menos haya llegado al purgatorio. Pero es que quizás los católicos vamos a ir al purgatorio quizás en el último minuto cuando ya suena la sirena. Yo te hago una pregunta. Y yo me lo cuestiono. Si yo supiera que me voy a morir mañana, ¿qué haría? La gente del mundo, ¿qué dirían? Pues me iría con muchas mujeres, me bebería hasta el agua de los floreros, comería, bebería, ¿no? Todas esas cosas. Pero te pregunto a ti, como cristiano y como cristiana, déjamelo también ahí en los comentarios, no seas cobarde, atrévete. ¿Qué harías? Imagínate, se me aparece el Señor y me dice, yo mañana vengo a reclamar tu alma. ¿Yo qué haría? Yo, en primer lugar, haría una confesión de vida y diría hasta lo que ni me imagino. Haría un examen de conciencia súper profundo. Iría ante el sacerdote para confesarme, lo buscaría debajo de las piedras, comulgaría, participaría en misa, rezaría hasta que ese momento llegara. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no vivimos así? ¿Por qué no somos radicales? Lo más bonito es la radicalidad en Cristo. En otras religiones, la radicalidad es algo totalmente diferente, es un concepto que no tiene nada que ver con el nuestro. Ser un cristiano radical, pues perdonar a nuestros enemigos, rezar, amar al Señor, sacramentos, amar al Papa, amar a la Iglesia, querer ser santo, perdonar a nuestros enemigos, rezar por ellos. Eso es ser un cristiano radical. Así lo entendían los primeros cristianos, los padres del desierto. Se metían en una cueva y ahí morían, rezando, leyendo las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el mundo es muy peligroso y nos lanzan esos cantos de sirena que a ti y a mí nos gustan tanto.
Yo no me voy a hacer aquí el más santo, pero los cantos de sirenas del mundo, pues a todos nos gustan, ¿verdad? Pues bien, cuando en nuestros velorios, sin discernir, sin mirar la vida real de la persona, soltamos esa frase, así casi inconsciente. Seguro que Mengano ya está en el cielo. Y nos ponemos por encima de la palabra de Dios. Incluso podría haber sido una persona malísima, una persona violenta, maldiciente, y vamos a decir, ya está con el Señor. Qué ilusos de nosotros. Estamos construyendo de esa manera una especie de religión paralela, donde no existe juicio, ni purificación, ni posibilidad real de condenación, porque Dios es tan bueno que no condena a nadie. Y eso es una caricatura del cristianismo. La Biblia, en cambio, presenta dos cosas a la vez: la santidad absoluta de Dios y la necesidad de purificación para poder verlo. San Juan lo dice de forma contundente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nada profano entrará en la Jerusalén celestial, ni quien cometa abominación ni mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, nada profano entra, nada manchado, nada con reatos, con reliquias de pecado. ¿Y quién de nosotros puede decir que muere plenamente puro, inmaculado, sin ninguna sombra de pecado ni ningún apego desordenado, sin ninguna deuda de amor? Si eres sincero y si somos sinceros, sabemos que no es así. Por eso, el mismo Nuevo Testamento nos habla de una purificación como por el fuego, como el que pasa por el fuego. San Pablo, hablando del juicio de las obras del cristiano, enseña algo clave para entender la purificación post-mortem. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13, lo podemos leer hasta el 15. Y dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, nada va a quedar en secreto. Todo va a salir a la luz, hermano. Porque el día la pondrá al descubierto. Pues con fuego se revelará. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra que uno construyó sobre el fundamento resiste, recibirá recompensa. Si la obra de uno se quema, sufrirá daño. Si bien él se salvará, pero escuche bien, pero como quien pasa a través del fuego. Fíjate una cosita. No está hablando del infierno, porque dice claramente se salvará. Entonces, no podemos hablar del infierno, ¿verdad? De los condenados. Pero tampoco nos está hablando del cielo inmediato, porque habla de sufrir daño y pasar a través del fuego. Ahí está en la Sagrada Escritura la realidad de una purificación para el que muere en gracia, pero todavía con cosas que purificar. Eso, en lenguaje católico, es el purgatorio. ¿Y qué hace hoy el católico promedio? En vez de temblar ante la santidad de Dios, en vez de llorar y que te duela el pecado, se consuela diciendo, bueno, aunque sea al purgatorio llego, tan malo no soy, tan malo no soy. Pero como si el purgatorio fuera un plan B, cómodo, ¿verdad? Una sala de espera con un cafecito sentado en un sillón. No, no, no. San Pedro nos habla de una purificación probada en el fuego. San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, nos dice: a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honor cuando se manifieste Jesucristo. Si el oro necesita fuego para quedar puro, ¿creemos de verdad que nuestra alma, con tantas miserias, va a entrar en la visión beatífica sin ningún tipo de purificación? Pensar que me conformo con el purgatorio es no haber entendido nada sobre ese fuego purificador de Dios. Es tomarse a la ligera algo que en la Biblia se representa como dolor, como pérdida y como prueba. Y aquí viene la parte más incómoda. Conformarse con el purgatorio puede poner en riesgo tu salvación y mi salvación. ¿Por qué? Porque detrás de esa frase suele esconderse una actitud que la Biblia condena con fuerza, que es la tibieza. Jesús en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16, a la iglesia de Laodicea le dice lo siguiente: puesto que eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. El que dice me conformo con el purgatorio, muchas veces está diciendo en el fondo, no quiero ser santo. Estoy cansado de esforzarme. No quiero renunciar a mis pecados, a mis comodidades, a mis vicios. Solamente quiero salvarme por los pelos, en el último minuto, en el sonido de la campana. Y eso no es humildad, eso es mediocridad espiritual. Y la mediocridad espiritual se parece demasiado a la tibieza que Cristo rechaza. El Evangelio no dice, sean mediocres con tal de entrar al purgatorio. No. San Mateo 5, 48. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Sed santos en toda vuestra conducta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. O sea, el objetivo del cristiano no es rascar el purgatorio. Nuestro objetivo como cristianos es la santidad, que sin ella, pues nadie va a ver a Dios. Así dice la Biblia. Quien apunta al purgatorio, al final puede terminar en el infierno. Quien apunta al cielo, aceptando la cruz, la conversión y la gracia de Dios, si todavía necesita purificación, la atravesará, sí, pero con el corazón dirigido a Dios y ciertamente se salvará. La Biblia también deja claro que después de la muerte ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Dice el Señor en San Lucas capítulo 16, versículo 26, en la parábola del rico y Lázaro. Y dice, entre nosotros y vosotros se abre un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pasar hasta nosotros. O sea, después de la muerte no hay segunda oportunidad, hay juicio, hay una definición eterna. Por eso es tan grave vivir en la falsa seguridad de algún día me convertiré, ya tendré tiempo, Dios es bueno, no me va a condenar, yo confío en Él. Si Dios es infinitamente bueno, también es infinitamente justo, porque sería un menosprecio de Dios a los que se esfuerzan hasta el último minuto, a ti que te la juegas en el último minuto. Sabemos que el Señor paga igual a los primeros que a los últimos, pero la muerte te puede pillar por sorpresa. Ya iré a confesarme, pero tú no sabes si mañana vas a despertar. La muerte a veces es muy traicionera. ¿Qué decía el Señor? Había un señor
Una persona que decía, voy a construir un granero mucho más grande porque pienso amontonar ahí, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Esta noche voy a reclamar tu alma. ¿Y cuándo la va a reclamar? No lo sé. No lo sé. Por eso es que sí digo, no, no, me voy a convertir cuando me falte nada para morirme. Ya tengo tiempo, ya iré mañana a confesarme, pero mañana, y ese mañana nunca llega. Y te sorprende la muerte. Suele decirse que el infierno es un lugar o es el lugar de las buenas intenciones. Es el lugar de las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque ahí están todos los que decían, ya me convertiré, ya rezaré, ya iré a misa. ¿Y qué ocurre? Al final te sorprende la muerte y todos tus planes quedaron en buenas intenciones, pero ya no hay marcha atrás. Y tú dirás, José Manuel, nos están metiendo mucho miedo. No, no. Hablar de esta forma no es meter miedo, es advertir. El Señor hablaba sin tapujos, porque allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor como que no gustaba, no quería agradar tampoco demasiado con sus palabras. O mejor hubiera sido, Señor, no cambia eso del llanto y crujir de dientes, pues cámbialo por un, no sé, vive como quieras y al final arrepiéntete. No, no. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Por tanto, el Señor, no sé si era en 30 o 40 ocasiones en los evangelios, nos habla del infierno. Y el infierno es el lugar destinado para Satanás y los demonios, los ángeles caídos. Allí quieres estar tú, porque yo no. Y a pesar de que, aunque yo no quiera estar allí, es una posibilidad. ¿Y qué estamos haciendo ahora? José Manuel, me están metiendo miedo. No, no. Yo no quiero meterte miedo. Yo quiero que te metas en la cabeza de que tenemos que seguir con una conversión auténtica. Luchar por la santidad. Como he dicho antes, y lo quiero recalcar, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y muy poquitos son los que mueren y entran al cielo de manera directa. Yo sé que, este mensaje pues no es muy bien acogido por la gente. Yo conozco sacerdotes que desde el púlpito no pueden predicar del purgatorio ni del infierno. Enseguida se ofenden y van al obispo. Es que el sacerdote nos asusta. Pues entonces arranquemos de la Biblia lo que no nos interese. Lo que no nos interese, podemos arrancar las hojas y formamos un canon nuevo con lo que a ti y a mí nos interese más. Los santos no se cansaban de hablar del infierno, del cielo, del purgatorio, ¿no? Porque sabía que en esta vida nos la jugamos toda. Una cuestión, y la estaba pensando antes de entrar a este video. Y, por ejemplo, yo sé que la gente prefiere ver temas de profecía, de los últimos tiempos, qué va a ocurrir en el mes de diciembre, en 2026, qué va a ocurrir, uy, qué cataclismo nos va a ocurrir, un tsunami, un meteorito, no lo sé. Y profecías por aquí y profecías por allá. Pero dime tú, ¿a quién edifica eso? Hay que predicar sobre la conversión, sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre el infierno. Si ustedes queréis, yo cambio el canal completo. Mira qué propuesta os saco.
Cambio el canal completo y comienzo a invitar a todos los falsos profetas que haya por aquí por YouTube. A todos los falsos profetas. Y todos los días profecías. Y todos los días cataclismos. Y seguro iría mejor la cosa. Pero cuando se habla de conversión, cuando se habla del evangelio, no. Por ahí no. Déjamelo en los comentarios. ¿Cambiamos el canal completamente y seguimos pues con esos temas? Ya sabes que no, pero bueno, te lo he dejado ahí como pregunta. Te lo he dejado. A mí lo que me interesa es vuestra salvación y la mía y la de mi familia. Eso es lo que me importa. Es lo que me importa. Y lo que me interesa es que os salvéis ustedes y yo y mi familia, lógicamente. Y cuando lleguemos al cielo, nos demos un beso, un abrazo, ¿verdad? Y ese es el mensaje central del Evangelio. La salvación de las almas. Cielo, purgatorio e infierno. Que no te engañen diciendo que fulano murió y que ya está directamente en el cielo. Sino preocúpate por la salvación de tus familiares, de tus amigos, de tus bienhechores. Reza por las almas del purgatorio. Dios te guarde. Dios te bendiga.